Saludos, hermanos. Que la paz y la bendición de Dios nos acompañe donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos y vamos a tener una oración para comenzar. Querido Dios, Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre Santo, gracias por tu amor, tus bendiciones. Gracias, Padre amado, por la vida. Y ahora que vamos a hablar de tu palabra, te rogamos que tu Espíritu Santo, Padre amado, nos acompañe. Y toda persona que escuche estas palabras, que puedan servir para acercarse más a ti, Señor. Gracias por tu amor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico que vamos a estar utilizando lo vamos a encontrar en Gálatas 5, del 19 al 21. La palabra de Dios dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gloria a Dios. El tema para este día lo he titulado ¿Quién se puede acercar a Jesús? Ahora mismo en esta semana que estamos, ¿verdad?, que le llamamos la Semana Santa, y en estos 40 días muchas personas que en todo el año no buscan de Dios en todo el año, porque muchas veces se sienten que no son dignas de estar en la presencia de Dios, de buscar de Dios, porque Dios no los acepta. Tienen un estilo de vida, ¿verdad? Un estilo de vida que ellos creen que Dios no los acepta, o están viviendo una vida de pecado. Y en estos días muchas de esas personas están buscando de Dios. No buscan, y hay veces que no buscan en el resto del año. No es porque no quieren, es porque el estilo de vida y el pecado los aleja de Dios y no los hace, y se creen que no son dignos de estar en la presencia de Dios, que Dios no los acepta, ¿verdad? Entonces vamos a buscarle en la Biblia muchas situaciones que personas estaban viviendo y cómo Dios los acepta. No solamente en pecado, sino que hay personas a veces que hasta porque tienen alguna enfermedad, creen que no están aptos para trabajar o estar más cerca de Dios. Pero la Biblia nos da más detalles y nos dice qué clase de personas Dios acepta. Quizás en las diferentes tipos de personas que vamos a ver aquí en la Biblia, diferentes historias, quizás tú te vas a identificar con una de las situaciones que vamos a ver en la Biblia. Vamos a ir ahora en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 8, nos da una historia de que es la mujer de flujo de sangre. Eso es en Lucas 8:43. El libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43. La palabra de Dios dice así: una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía y ninguno la había podido sanar, se acercó por detrás y tocó el borde de su vestido, y al instante se detuvo la hemorragia. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Y como todos lo negaban, Pedro respondió: Maestro, es la gente que te aprieta y oprime.
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo sentí que ha salido poder de mí. Al verse descubierta, la mujer vino temblando, se postró ante él y declaró ante toda la gente por qué lo había tocado y cómo en el acto había quedado sana. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Ahí vemos a una mujer que llevaba 12 años con una situación y nos dice la historia que había gastado todo en los médicos y nada, no tenía para el hombre, no tenía remedio ya su enfermedad. Ya, pero lo importante aquí que nos dice, algo que quiero recalcar, es que ella, aunque tenía la confianza en Dios, ella también hizo su parte. ¿Cuál es la parte de ella? La parte de ella era levantarse, no importaba en la condición que ella estaba, y buscar a Jesús, acercarse a Jesús, y nos dice aquí que hizo todo lo posible por tocar solamente el manto de Jesús. Una mujer despreciada, una mujer con una condición que para esos tiempos en las leyes era una mujer que no podía entrar a diferentes sitios, no podía compartir con muchas personas, pero ya vemos aquí cómo para Dios la enfermedad de ella no fue impedimento y al final Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Y no solamente la sanó de la enfermedad, sino que también le dijo, vete en paz. Ahí vemos uno de los ejemplos que es una persona que se sentía que no podía estar, que estaba alejada de Dios, no solamente porque no era porque tenía pecado, era porque tenía una enfermedad y ella se creía que no era digna de estar a los pies de Jesús. Vamos a otras historias. Vamos a ir al libro de Mateo, Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. El libro de Mateo. Mateo 8, versículo 23. Mateo 2. Cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. En eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Qué tipo de persona con una enfermedad podía ser más despreciado por la sociedad? No había otro tipo de enfermedad que fuera peor que la lepra. Esa era la persona más despreciada de la sociedad. Y aquí vemos en ese ejemplo que dice, según la mujer también fue a Jesús. Aquí vemos también que nos dice que el leproso se postró ante Jesús. Ahí vemos que también, aunque tenemos la seguridad de que Jesús nos sana, pero tenemos también que nosotros poner también de nuestra parte. La parte de nosotros es levantarnos e ir a Jesús. Y Jesús nos asegura que si hacemos esa parte, tenemos la fe de que Él nos va a sanar, Él nos sana. Aquí vemos otro tipo de persona marginada por la sociedad, que vemos también cómo Jesús la acepta. Vamos en otra historia, el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 9. El libro de Mateo, capítulo 9, del 27 al 30. Cuando Jesús salió de allí, lo siguieron dos ciegos, gritando,
Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Al llegar a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y sus ojos fueron abiertos, y Jesús les encargó severamente, mirad que nadie lo sepa. Ahí vemos otra enfermedad, ¿verdad? La enfermedad de los ciegos. Una enfermedad, la ceguera. La persona ciega pues tiene bastante impedimento, en el sentido de que es una enfermedad que le impide hacer muchas labores cotidianas, y muchas veces, muchas personas tienen que a veces depender a veces de otra persona, ¿verdad? Y la enfermedad de la ceguera, es una enfermedad fuerte. Y aquí vemos, aunque tuvieran esa enfermedad, dice aquí que los ciegos gritaron a Jesús, y nos dice también que se levantaron, y dice que los ciegos fueron a la casa de Jesús. No importaba la condición que ellos estuvieran y lo que fuera a impedirle en el camino, pero hicieron lo posible, se levantaron y fueron a Jesús, y Jesús, ¿qué hizo? Los sanó. Gloria a Dios. Vamos a ver otra historia también que vamos a ver en Mateo 12, 10 al 13. Mateo 12, 10 al 13 es una historia conocida. Esa historia es del hombre de la mano seca. Dice que estaba allí un hombre que tenía una mano seca, y para acusar a Jesús le preguntaron, ¿es permitido sanar el sábado? Él le contestó, ¿quién de vosotros, si tuviera una oveja y esta cayera en una fosa en sábado, no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permisible hacer bien el sábado. Entonces dijo a ese hombre, extiende tu mano. Él la extendió, y su mano quedó sana como la otra. Ahí vemos. Dice, pero los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. Ahí vemos una historia de un hombre que tiene una mano seca, y va donde Jesús, y Jesús le dijo, extiende la mano. Si el hombre no hubiera extendido la mano, Jesús lo sanaba. No lo iba a sanar. No lo iba a sanar, porque Jesús le dijo a él que extendiera la mano. El extender la mano, eso significa una prueba de fe. Si el paralítico de la mano no hubiera tenido fe, él no extendía la mano, pero tenía fe en que Jesús lo podía sanar, y extendió la mano, y Jesús le sanó la mano, ¿verdad? Y lo importante y lo interesante en esta historia, y que me gustó mucho, que dice que él la extendió y su mano quedó sana como la otra. Que cuando Jesús le sana, él sana por completo. Él no sana a media. Él sana de una manera de que si te cambia tu vida, te la restaura por completo para que puedas tener una vida feliz, una vida próspera cuando tú decides andar con Cristo. Lo más seguro, esa persona iba a otro sitio y la gente le preguntaba, ¿cuál de las manos fue la que te sanó Jesús? Si él hacía así, si no le decía a la persona cuál de las manos fue la que Jesús le sanó, la persona no se iba a dar cuenta, porque dice que le sanó la mano igualita que la otra. Eso es lo que hace nuestro Dios. Cuando Él sana por completo y te restaura por completo. Vamos a ver otra historia
que es la de los endemoniados. Eso está en Lucas 8. En Lucas 8, del 26 al 35. Lucas 8, 26 al 35, y dice: y navegaron a tierra de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro, procedente de la ciudad, un endemoniado, que desde hacía mucho tiempo no llevaba vestido, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies y a gritos exclamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque Jesús ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desiertos. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y los demonios le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les permitió. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero en el lago, y se ahogaron. Cuando los porqueros vieron lo que había sucedido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los caminos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Al llegar donde estaba Jesús, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Mis hermanos, yo no sé si ustedes han visto una persona en esas condiciones, pero ver una persona en esas condiciones, con una legión de demonios, una persona que la persona misma se cortaba desnudo, vivía en los sepulcros, gritando, no se podía pasar cerca de ese cementerio. Eso es una cosa pero horrible. Yo les digo que yo nunca lo he visto, y ver a una persona en esas condiciones, nuestra mente humana finita, quizás no tenga la fe para verle alguna esperanza a una persona en esas condiciones. Y nos dice el texto bíblico, nos dice que cuando vinieron los porqueros, dice que ese hombre estaba en su sano juicio y vestido al lado de Jesús. Gloria a Dios. La verdad que los milagros de Dios y la forma de sanar de Dios, eso es increíble para nosotros, pero para Dios todo es posible. Ahí vemos qué tipo de persona que para la sociedad no se merece entrar a un templo por la condición y el tipo de persona que es. Y mire lo que hace una persona cuando se entrega a los pies de Jesús, como Dios lo transforma. Vamos a otra historia que está en Juan 8:4, una historia bien conocida, que es la de la mujer adúltera. Una mujer que nos dice el texto bíblico que la cogieron en el mismo acto, y la ley, según la ley de Moisés, a esa mujer había que apedrearla, a ella y a él, a los dos había que apedrearlo, ¿verdad? Y según nos cuenta la historia, dice que las personas que estaban, la multitud de personas que iban contra ella, no perdieron tiempo en coger una piedra. Eso fue, nada más se llegó la noticia: cogimos a esta mujer en adulterio, y eso no perdieron tiempo
en agarrar una piedra para darle muerte a esa mujer, ¿verdad? Y conocemos la historia que cuando le iban a apedrear se presentó Jesús. Se presentó Jesús y nos dice que ninguno la apedrearon a ella, ¿verdad? Y Jesús tenía el poder para castigarla, porque Jesús conocía el pecado, porque Dios conoce todo lo que hay en nuestra mente, lo que se hace en lo oculto, Dios lo sabe, y podía Él acusarla. Y según nos dice el texto bíblico, Jesús le dijo a ella: yo tampoco te condeno. Para la sociedad, una persona adúltera, y decirle que tus pecados te son perdonados, para la sociedad es bien difícil. Es bien difícil, pero para Dios no. Aquí vemos un ejemplo de un tipo de persona que para la sociedad es una persona sucia, una persona que no se merece estar en los pies de Jesús, es una persona que para muchas personas a veces ni es digna de entrar por las puertas del templo. Pero aquí vemos cómo Jesús la acepta. Y según más adelante, ¿verdad? En otra historia que no la voy a decir ahora, dice cómo esa mujer lo siguió a donde quiera que él iba. También vemos la historia de los ladrones que estaban en la cruz. Unos ladrones, ¿verdad? Que si estaban ahí en la cruz, no era por bueno, era porque eran dignos de estar ahí en la cruz y merecer ese castigo, ¿verdad? Y también una historia bien conocida, vemos cómo uno de ellos no quiso buscar, no aceptó a Jesús, pero vemos uno de ellos cómo aceptó a Jesús y le dijo que cuando Él viniera en las nubes de los cielos se acordara de Él. Y Jesús le prometió en ese momento, le dijo que sí. Le dijo: lo que tú has pedido, que cuando yo venga en las nubes de los cielos vas a estar conmigo, así será. Y Jesús se lo prometió en ese momento, ¿verdad? Una persona que si en ese momento lo bajaban de la cruz para darle una oportunidad, eso era una persona que no era digna tampoco de formar parte de la sociedad por los pecados que había cometido. Y vemos ahí en el texto bíblico cómo Jesús le dio la oportunidad. A Jesús no le importó, ni le preguntó tampoco. Jesús no le preguntó tampoco en la cruz: ¿qué tú hiciste? ¿Por qué tú estás ahí? Y tampoco Jesús le preguntó: bueno, eso que tú me estás pidiendo, de que cuando yo venga a la nube de los cielos, te levante de los muertos y te voy a llevar conmigo. Jesús no le preguntó: ¿qué tú hiciste? Nada de eso. Jesús no le preguntó nada. Solamente a Jesús lo que le interesó fue que el ladrón decidió y lo aceptó como su Salvador. Eso fue lo único que él hizo. Quizás no te atreves tampoco por la vida que estás viviendo, por el pecado que estás cometiendo, no te atreves tampoco acercarte a Jesús. No tengas miedo, que lo más seguro, tu pecado, tu condición no puede ser más grande que la condición de ese ladrón que estaba en la cruz. Esos son unos pecados, ¿verdad? Digo pecados no. Yo he hablado ahora mismo solamente de enfermedades que mucha gente en la
historia bíblica tenían, que eran personas que se sentían de que no eran dignos de estar en la presencia de Dios o de buscar de Dios, ¿verdad? Y vemos diferentes tipos de enfermedades. Otra de las historias que nos narra la Biblia, también otro tipo de pecado, que es la idolatría. La idolatría es un pecado que Dios abomina mucho. Nos dice en el segundo mandamiento que Dios es un Dios celoso. Y nos da en 2 de Crónicas 33 la historia de rey Manasés. Manasés fue uno de los reyes, de los más malos que pasó por el reino de Israel. Era un rey bien idólatra, un rey que hizo estatuas a sus dioses y no solamente adoró dioses ajenos, sino que las estatuas las puso en la misma casa de Dios, en el templo. Otra de las cosas también que hacía Manasés era que pasaba a sus hijos y los entregaba para que fueran quemados a sus dioses. Era un rey bien malvado, un rey que para nosotros como seres humanos jamás será digno de que sea aceptado, de que estar en los pies de Jesús, de que Dios lo perdone. No, para nosotros como seres humanos ese es un rey que está descalificado. Pero miren lo que nos dice en la historia bíblica. Dice que después que lo llevaron cautivo a Babilonia, dice que en su angustia Manasés oró al Señor su Dios, se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. Y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo volvió a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Gloria a Dios. Ahí vemos cómo Dios, cuando él oró y se humilló, cómo Dios lo perdonó. Y no solamente lo perdonó. Nos dice en la historia que lo restauró nuevamente a su reino. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Aquí vemos otro ejemplo que Dios no hace acepción de personas. En Ezequiel 34, capítulo 15 y 16, nos dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Aquí vemos también, ¿verdad?, que Dios también hace con sus hijos. Aquí como las ovejas, cuando están perdidas, cuando no pueden volver a su redil, cuando están descarriadas, cuando están perniquebradas, Dios es un Dios de amor y se ocupa de buscar a sus ovejas, no importa donde quiera que estén. Y lo bueno también dice aquí es que dice que fortaleceré la débil. Si estás débil en la decisión de buscar a Dios, pídele a Dios que Él te va a dar fortaleza. También otro ejemplo también que nos da que Dios nos busca es cuando Adán y Eva cometieron un pecado. Nos dice en la palabra de Dios que dice que ellos se escondieron, y cuando Dios vino a buscarlo, dice que la primera pregunta que le hizo a Adán fue: ¿dónde estás? Aquí vemos que es un Dios que se ocupa, que se interesa por saber dónde estamos nosotros. Por eso no importa donde quiera que tú estés, de alguna manera tú vas a recibir el llamado de Dios. Y si Dios te llama y Dios te pregunta dónde tú estás, no retrase en decirle a Dios: aquí estoy. Y Él sabrá lo que va a hacer contigo. Solamente tú tienes que poner de tu parte, que es permitirle a Dios que te encuentre. En Romanos 2, 10 al 11 nos dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí vemos también que es un Dios, nuestro Dios no hace acepción de personas. Para el ser humano
Quizá pues nosotros sí hacemos excepción de personas. Esta persona sí puede, es digna de buscar de Dios. Esta persona la podemos aceptar en la iglesia. Esta persona no tiene derecho a las bendiciones de Dios porque es así, es así, es así. No, dice que aquí que Dios no hace acepción de personas. Por eso, mis hermanos, no hay pecado que exista en el mundo que tú puedas estar viviendo en cual quizás tú crees que tu estilo de vida o tus pecados Dios te busca. No importa el pecado que sea, tienes la oportunidad de regresar a los pies de Jesús. Busca de Dios, busca, quizás mañana sea tarde, hoy es el día que debes de buscar de Dios. Por más sucio que te sientas, quizás por el estilo de vida o el pecado que estés cometiendo, no tengas miedo, busca de Dios, busca, si ves donde puedas encontrar una iglesia cerca, que puedas ir, ve a la iglesia, no tengas miedo que por lo que digan la gente o quizás o tú mismo tengas temor porque te sientas en una condición de que no eres digno de buscar de Dios. No te preocupes, busca de Dios donde quiera que te encuentres. Vamos a despedirnos con la oración sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.